Hola, mi nombre es Rodrigo Ruz y en este video voy a hablar de lo que fue mi práctica preprofesional. Yo hice mi práctica en una empresa llamada Price, que es una empresa exportadora de frutas. Está basada en Chile y tiene sedes en Perú y en México y exportan principalmente a China y Estados Unidos. ¿Cuál fue mi actividad más desafiante dentro de mi periodo de práctica? Bueno, a mí me pidieron desarrollar un modelo de activación de líneas, que resulta que cuando se cosecha la fruta llega a un centro de packing y en el packing hay una serie de máquinas que son conocidas como las líneas, que se encargan de separar la fruta por calibre, de limpiarla y de separarla para que pueda ser embalada y después exportada. Pero ¿cuál era la complejidad de este proceso? Bueno, a mí me pidieron minimizar el costo de mano de obra de la activación de líneas, pero ¿en qué consiste esto? Resulta que cuando uno activa una línea, activar una línea tiene un costo asociado. El costo asociado que yo terminé estaba dado por el promedio de gente que trabajaba en la línea, la cantidad de horas que trabajaban y cuánto se le pagaba a esas personas. Entonces ahí surge un problema, que es que llega una cantidad de fruta, pero yo activé una línea y en realidad no se justificaba haber activado esa línea porque llegó muy poca fruta y yo activé una línea pero solo aproveché el 10% de mi capacidad productiva. O puede pasar el problema contrario, que llegue mucha fruta y yo no activé las líneas necesarias para procesar esa fruta. En base a que está dada la capacidad productiva de una línea, a la velocidad que trabaja la línea, que está dada en kilogramos hora vía, la cantidad de vías que tiene la línea y las horas que está funcionando. Una vez que yo tenía definido mis parámetros, ok, una función de optimización con esta función objetivo, con esta capacidad productiva, empecé a definir mis restricciones. Una restricción, por ejemplo, era que yo tenía que procesar toda la cantidad de fruta que me llegaba dentro de la semana en la misma semana y no podía dejar stock para la semana siguiente. Y este problema de optimización, yo para aterrizar el modelo que tiene muchas variables, empecé a trabajar en un mundo perfecto con supuestos operativos. Si bien Price trabaja con muchas especies y cada línea puede trabajar distintos tipos de especies, yo decidí trabajar primero solo con cerezas. Y cerezas ya es un factor bastante importante porque es la temporada alta de la empresa. Entonces, tenía mi supuesto que era que solo llegaban cerezas y yo tenía las líneas que trabajaban con la especie de cereza y tenía, por ejemplo, el turno de mañana, el turno de tarde. Entonces, todos estos conceptos yo los empecé a aterrizar en un modelo de Excel. Excel era donde ellos realizaban todos sus modelos. Entonces yo dije, esto es un programa familiar para que la gente después pueda ocupar mi modelo. Entonces yo empecé a trabajar en mi modelo y resultó que mientras yo iba agregándole más restricciones al modelo, primero tenía que reestructurar toda mi planilla para hacer que calzara, pero también me empecé a quedar corto, porque el problema fue creciendo rápidamente y resulta que el problema de Excel, yo estaba trabajando con la extensión de Solver, y Solver solo puede hacer que 200 celdas vayan variando sus datos. Entonces yo estaba trabajando con variables binarias que si yo activaba la línea era 1, si no 0, y eso determinaba el costo y la capacidad productiva. Bueno, ¿y qué hice yo para abordar este problema de que los demás pudieran seguir ocupando un modelo que fuera intuitivo? Desarrollé una planilla de Excel donde el usuario ingresara los datos de input, por ejemplo, cuántas frutas llega a la semana, o cuántos turnos hay, o cuántas horas puede trabajar cada turno, y que el programa Python con una librería accediera a esos datos y Python resolviera el modelo matemático. Y una vez que Python resolviera y llegara a una función objetivo, un resultado de la función objetivo, devolviera el output a la misma planilla de Excel. Y la planilla de Excel dijera, ok, el día lunes vas a procesar de los tantos kilos que te llegaron, vas a procesar tantos kilos, eso va a tener tal costo y vas a dejar tanto stock para el martes. Pero también te da el detalle, activa la línea 1, la línea 2 en el turno de mañana y también en la línea 2 turno mañana y turno tarde. Y así sucesivamente. Bueno, y este programa, si bien no alcancé a abordar todo el problema, yo senté las bases en un manual para que alguien después pueda tomar mi desarrollo y determinar, seguir escalando el problema. Así que eso fue mi actividad más desafiante en el periodo de mi práctica.